Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan José, de La Vieja. Juanjo, para todos, por favor. Soy enfermero de la Fundación Jiménez Díaz y nada, me toca moderar esta mesa un viernes a las 9 de la mañana. Ante todo, agradecer a todos vosotros que estéis aquí a estas horas, ¿vale? Aunque nos falta un ponente que está llegando en el taxi, vamos a ir empezando. Y nada, recordaros a todos que hay un código QR en el programa que si lo leéis con el móvil es una aplicación que te permite hacer preguntas que me saldrán en el iPad para luego después ir preguntando a los ponentes, ¿vale? Nada, arrancamos el programa de enfermería con una charla y bueno, yo creo que muchas veces los aspectos psicosociales de los pacientes se olvidan un poco, hacemos más énfasis sobre todo en el diagnóstico y parece que como que nos olvidamos un poco, ¿no? Así que nada, arrancamos con aspectos psicosociales de enfermedades y procedimientos en la ritmología. La primera ponente es Cristina Alcaud, ¿vale? Es 20 años, ha sido enfermera en UCI y lleva 5 años en arritmias y ahora mismo es supervisora en el hospital, en el complejo hospitalario de Albacete y su ponencia, pues, allá vamos, empezamos. Decir una cosita, el turno de preguntas y tal lo vamos a dejar para después de todas las charlas, ¿vale? Así hacemos algo más ameno al final. Así que las cositas las vais apuntando y luego las preguntáis, ¿vale? Adelante. Muy buenos días a todos. Como bien ha dicho Juanjo, mi nombre es Cristina y he trabajado hasta hace 3 meses en la unidad de arritmias del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Voy a abordar esta mañana el tema de las pruebas farmacológicas, los estudios farmacológicos en las unidades de arritmias, que, como sabéis, son procedimientos que siguen siendo habituales en nuestras unidades y que muchas veces compatibilizamos con otros procedimientos más invasivos y formando muchas veces parte de aquellos. Comenzaremos por definir qué es una prueba farmacológica. Con una prueba farmacológica administramos un fármaco a un paciente con la finalidad de poner de manifiesto una alteración electrofisiológica, diagnosticar una enfermedad, valorar el riesgo de muerte súbita o arritmia cardíaca, a veces para valorar la respuesta a una intervención y muchas veces también para adivinar la respuesta a la administración oral de un medicamento. Para abordar el tema tenemos que volver al principio de todo. Sabéis que al principio no había nada y el primer día Dios creó el sistema de conducción y por eso estamos todos esta mañana aquí. Los cambios en el potencial de acción de la membrana celular, mediados por el sistema nervioso y por una serie de canales iónicos, son los que configuran el electrocardiograma. Disponemos de fármacos con los cuales somos capaces de alterar esos procedimientos, esos procesos y producir anormalidades intencionadas en el electrocardiograma. Normalmente se trata de bloquear un canal iónico de manera que obtengamos información sobre una patología que quizá no tiene suficiente penetrancia en el electrocardiograma basal del paciente. ¿Cuándo está indicada una prueba farmacológica? Pues casi todas las arritmias subsidiarias de estudio o tratamiento en una unidad de arritmias van a ser también subsidiarias de realizar alguna prueba farmacológica. ¿Cuándo no está indicada una prueba farmacológica? Por supuesto, si el diagnóstico está claro, si conocemos que existe una reacción adversa al fármaco que queremos administrar, si hay embarazo y otra serie de factores que dependen del equipo, como que podamos tener falta de formación en el equipo que va a realizar la prueba, falta del equipo técnico o material necesario y, por supuesto, suspenderemos una prueba farmacológica si ya hemos alcanzado el objetivo de la prueba. El método para realizar una prueba farmacológica requiere, lo primero, una buena anamnesis, una buena historia, saber escuchar al paciente, no interrumpirlo mientras nos cuenta por qué ha venido a nuestra consulta y qué le ocurre, disponer del equipo humano y técnico necesario para la realización de la prueba y, por supuesto, de un equipo de electrocardiografía suficiente o incluso en ocasiones de un polígrafo. Y lo más importante, debemos contar con un paciente que sea nuestro cómplice, que conoce lo que le vamos a hacer, un paciente con el que hemos hablado de los riesgos de la prueba y de los motivos que nos llevan a querer realizarla. Bien, pues vamos a comenzar con las distintas pruebas farmacológicas en la unidad de arritmia, hablando de qué fármacos nos pueden ayudar al estudio de las disfunciones sinusales. Sabéis que la formación del impulso sinusal y su transmisión están mediadas por el sistema nervioso autónomo. Parasimpático y simpático regulan la frecuencia cardíaca, frenándola y acelerándola respectivamente. Disponemos de fármacos con los cuales podemos realizar un bloqueo autonómico y obtener una frecuencia cardíaca intrínseca libre de la influencia del sistema nervioso neurovegetativo.
Estos fármacos son la atropina, para bloquear el parasimpático, y el propanolol, para bloquear el simpático. La frecuencia cardíaca intrínseca pues nos puede hablar, en caso de que sea una frecuencia cardíaca más baja de lo esperado, de diferentes disfunciones sinusales, paros sinusales y bloqueos sinoauriculares de diferente tipo. Siguiendo con el esquema que hemos previsto para la presentación, el abordaje de las taquicardias auriculares y de los fármacos que nos pueden ayudar a su diagnóstico presenta en nuestro universo farmacológico un fármaco que utilizamos muy a menudo, que es la adenosina. Las taquicardias auriculares son taquicardias de QRS estrecho que nos sugieren una actividad auricular organizada, y sabéis que para el desenmascaramiento de las taquicardias auriculares es muy frecuente que bloqueemos el nodo AV con la adenosina. La adenosina es un fármaco que tiene muchísimas propiedades en los procesos bioquímicos del organismo, pero que a nosotros nos interesa porque es capaz de bloquear la conducción del nodo AV. En el ejemplo que tenéis arriba, el uso de 6 miligramos de adenosina ha desenmascarado una taquicardia auricular. Veis, hay una serie de ondas parecidas a las P sinusales. Pero además, en el mismo paciente y en el ejemplo del electro que tenéis abajo, la adenosina no solo ha servido para desenmascarar la taquicardia, sino que además ha cortado la taquicardia, y lo que vemos al final del electro son ya ondas P sinusales. De manera que este fármaco nos ha servido para desenmascarar la patología, pero además para hacernos saber que esta arritmia es sensible a este fármaco. Otro ejemplo parecido, otra taquicardia auricular de QRS estrecho con una actividad auricular suponemos que organizada, en la cual tras administrar adenosina intravenosa y producir el bloqueo del nodo AV encontramos un flúter auricular. Pero no terminan ahí los usos de la adenosina en la unidad de arritmia. Sabéis que tras el aislamiento de las venas pulmonares en una ablación de fibrilación auricular, cuando creemos que hemos conseguido que los potenciales eléctricos dejen de atravesar esa barrera entre aurícula y venas pulmonares, muchas veces utilizamos la adenosina para intentar desenmascarar si aún existen potenciales eléctricos capaces de atravesar esa barrera en la que suponemos que hemos hecho un bloqueo bidireccional. Vamos a abordar el tema de la prescitación ventricular porque en esta patología sigue siendo útil la adenosina. Tenemos aquí a un paciente con un electrocardiograma con sospecha de Wolff-Parkinson-White y una serie de síntomas por los cuales se supone que el paciente puede tener una prescitación inaparente, y acude a la unidad de arritmias para que le hagamos el test de adenosina, que consiste en bloquear el nodo AV de nuevo y ver si el electro que aparece tras el bloqueo del nodo AV es el que tenéis en pantalla. Un electro con un PR corto, un QRS ensanchado y las alteraciones de la repolarización que corresponden a una prescitación. Y siguiendo con esta patología, entramos en el uso de otro fármaco también muy habitual en la unidad de arritmias, que es la flecainida. En este caso, en el caso contrario, tenemos un Wolff-Parkinson-White evidente, una prescitación evidente, y vamos a administrar fleca de forma progresiva. Si veis cómo va evolucionando el electrocardiograma, la prescitación durante la administración de fleca se vuelve intermitente y finalmente el electro que tenemos es ya sin ningún tipo de prescitación. En este caso, también hemos conseguido dos objetivos. Saber que esta vía accesoria a esta vía de prescitación se puede convertir en intermitente, lo cual nos sugiere que probablemente el pronóstico de este paciente es mejor que si no hubiéramos conseguido bloquear la vía. Y, en segundo lugar, saber que este paciente, que esta arritmia es sensible a este fármaco, lo cual puede indicar al clínico que puede incluir este fármaco en su tratamiento. Bueno, pues cambiamos de patología y cambiamos también de fármaco. ¿Qué otras pruebas farmacológicas realizamos en la unidad de arritmias? En el caso de las taquicardias por reentrada en nodo AV, sabéis que durante el estudio electrofisiológico previo provocamos la taquicardia buscando una serie de condiciones óptimas, como son el extraestímulo, buscando un periodo refractario en la vía rápida y unas condiciones de activación del simpático, ¿no? Y esas condiciones las conseguimos con un simpático mimético que es el isoproterenol. Tras la ablación de taquicardia por reentrada, volveremos a usar el isoproterenol para poner esas mismas condiciones y comprobar que la taquicardia ya no se produce.
En los trastornos de la conducción no es habitual realizar pruebas farmacológicas, pero también en ocasiones, cuando estamos haciendo estudios electrofisiológicos en relación a los bloqueos auriculoventriculares, utilizamos un bloqueador de los canales del sodio para disociar aurícula y ventrículo, y en este caso, como veis, el estudio electrofisiológico nos dice que lo que tenemos aquí es un bloqueo infragisiano. Para las taquicardias ventriculares, actualmente el abordaje principal de las taquicardias tiene mucho que ver con el estudio electrofisiológico, uso del navegador, etcétera, pero no deja de ser interesante en este tipo de taquicardias ventriculares, por ejemplo, la que tenéis en pantalla, una taquicardia ventricular con morfología QRS negativo en V1 y positivo en el eje inferior, que nos sugiere una taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho. Pues la administración de adenosina para cortar esa taquicardia nos apoya el diagnóstico con la presunción de que se trata de una taquicardia del tracto de salida del ventrículo. Y abordamos ahora el tema de las canalopatías, que quizás es el que más protagonismo tiene en las pruebas farmacológicas en la unidad de arritmias. Sabéis que en pacientes con síndrome de Brugada existen varios tipos, pero solo hay uno que es patognomónico de la enfermedad, que es el tipo 1, es ese QRS ensanchado y tan descendente, y es habitual que pacientes con sospecha de síndrome de Brugada acudan a nuestras unidades para que les administremos un bloqueador de los canales del sodio que va a ensanchar aún más ese QRS y que puede poner en evidencia el QRS típico y del Brugada tipo 1. Sabéis que es habitual en nuestras unidades, para aumentar la sensibilidad de la prueba, subir los electrodos V1 y V2 al tercer y segundo espacio intercostal. Y, esta es una broma con la que a todo el mundo nos gustan las revistas del corazón. Es habitual que a los pacientes que vienen a realizarse un test de fleca los dejemos un rato en la sala de recuperación para volver a realizar un electrocardiograma transcurridos algunos minutos, porque el efecto del bloqueador de los canales del sodio y el ensanchamiento del QRS pueden producirse transcurridas 3/4 de hora o incluso 1 hora después de la prueba. Otra canalopatía que muy frecuentemente abordamos en las unidades de arritmias es el síndrome del QT largo. Sabéis que hay distintos tipos de síndrome de QT largo. Estos son los 3 principales. Los 2 primeros están mediados por una alteración en los canales del potasio, y estos son subsidiarios de la realización en arritmias del test de adrenalina. Consiste en una administración controlada de adrenalina para conseguir un aumento de la frecuencia cardíaca y, paradójicamente, un alargamiento del QT. En este caso, por ejemplo, que tenéis en pantalla, el paciente vino con un QT de unos 400 milisegundos y, tras la administración durante 6 minutos de adrenalina, se produjo un aumento de la frecuencia cardíaca y un alargamiento del QT hasta 560 milisegundos aproximadamente. Para el diagnóstico del síncope no vamos a hablar de ninguna prueba farmacológica concreta, porque todas a las que nos hemos referido podrían servir para estudiar el síncope, ya que sabéis que todas las patologías de las que hemos hablado pueden debutar con un síncope y puede venir el paciente a estudiarse el síncope por todas esas patologías. No podemos, sin embargo, dejar de nombrar la nitroglicerina sublingual, que sabéis que durante el test de la mesa basculante nos ayuda a producir ese secuestro de sangre en la periferia, esa hipotensión y esa reproducción de los síntomas del síncope que pretendemos cuando realizamos un TIL test. Bien, pues después de todo lo que hemos expuesto, podemos suponer que obtenemos, ¿qué resultados obtenemos? Pues muchas veces nos quedamos con la duda de cuál es el diagnóstico tras la realización de la prueba farmacológica. Normalmente hace falta juicio clínico, historia familiar, historia personal y otra serie de datos para diagnosticar al paciente. ¿Pueden tener complicaciones las pruebas farmacológicas? Sí. Por eso decíamos al principio la importancia de tener un equipo preparado para abordar no solo el procedimiento de la prueba farmacológica, sino las complicaciones que se puedan presentar. En este caso, por ejemplo, hemos traído un par de ejemplos que tenéis en pantalla. Una preexcitación evidente. A alguien se le ocurrió administrar adenosina para bloquear el nodo, y la adenosina no solo consiguió bloquear el nodo, sino producir una FA preexcitada que probablemente acabó en taquicardia ventricular o en fibrilación ventricular.
Este otro caso en el que se administra un bloqueador de los canales del sodio para el ensanchamiento de un QRS en un síndrome de Brugada, consigue ensanchar tanto el QRS que lo que tenemos es una torsada de puntas que también puede acabar en una fibrilación ventricular. De manera que es importantísimo que el equipo que realiza pruebas farmacológicas, en teoría pruebas sencillas de realizar, esté preparado para la recuperación tras fibrilación ventricular o otro tipo de complicaciones durante el procedimiento. Como conclusión, es decir que las pruebas farmacológicas siguen teniendo mucho valor diagnóstico, pronóstico y terapéutico, que exigen una preparación y una metodología muy meticulosas, que los resultados en ocasiones son ambiguos y necesitamos juicio clínico y que siguen siendo, sin embargo, esenciales en la actividad de la unidad de arritmias. Y sin más, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Te agradezco enormemente que te hayas ceñido a los 15 minutos de rigor, ¿vale? ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, pues vamos con el siguiente ponente, con Isaac, que ya ha llegado, ¿seguro? ¿Has cogido aire bien y eso? Sí. Bueno, pues nada, Isaac, presentarle, es diplomado en enfermería, tiene varios posgrados, ¿vale? Hoy por hoy trabaja en el servicio de hemodinámica y electrofisiología pediátrica y revisiones de dispositivos en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Y nos va a presentar pues, enfermedades genéticas, ayuda emocional al paciente y a su familia. Así que nada, cuando estés preparado, Isaac, puedes ir empezando. Bueno, primero de todo, buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado otro año más a poder compartir con vosotros esta mañana. Me ha tocado hablar de enfermedades genéticas y el apoyo o la ayuda emocional que reciben estos pacientes. Un tema que no es a lo que me dedico diariamente, yo no estoy en la consulta, así que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y que sepa. ¿Cuáles son las características de las cardiopatías familiares o enfermedades genéticas? Bueno, todas ellas tienen una base genética y hay una predisposición genética y se presenta en varios miembros de una familia. Se ha visto que hay que en cardiopatías familiares se han descrito un 50% de mutaciones genéticas que están asociadas a enfermedades de este tipo. Y teniendo en cuenta que estas cardiopatías muchas veces acaban, o algunas veces acaban con muerte súbita y lo que conlleva esto. ¿Qué es esto de la herencia genética? Podemos tener enfermedades con herencia autosómica dominante, que son la gran mayoría. Esto significa que existe una posibilidad del 50% de heredar la mutación en hijos y se puede transmitir tanto a varones como a mujeres. Existen otras en menor porcentaje, que son las autosómicas recesivas y tienen un menor porcentaje de herencia. Y otras que son casos, mutaciones de novo, el caso índice. ¿A qué paciente nos enfrentamos cuando hablamos de cardiopatías familiares? A una gran variedad. Existen las canalopatías, como ha hablado nuestra compañera, el QT largo, el QT corto, que es bastante raro pero existe, el Brugada, la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Existe también un grupo de miocardiopatías, la ritmogénica, la hipertrófica, la dilatada, aortopatías, la enfermedad de Marfan, el síndrome de Marfan. ¿Y cómo se nos presentan estos pacientes? Muchas veces son pacientes que están asintomáticos, que pueden tener o no alteración en el electrocardiograma. El síndrome de Brugada puede tener un patrón tipo 1 espontáneo, pero muchas veces hacemos test farmacológicos para provocar este patrón. Pueden tener alteración o no a nivel de ecografía estructural. Si es una miocardiopatía hipertrófica o dilatada, tendrá alteración, pero si es una canalopatía, no hay alteración. Estos pacientes pueden haber sufrido episodios de palpitaciones o no. Pueden haber tenido síncope o no. Epilepsias, cuidado con las epilepsias. Nosotros vemos muchos niños catalogados de epilépticos que al final no son epilépticos. Lo que estaba haciendo era una taquicardia ventricular. Y nos llegan tratados durante años con Depaquine, Keppra, y lo que tiene es una canalopatía. Y muchas veces, por desgracia, debutan con una muerte súbita. El primer signo es la muerte súbita. ¿Cuál es la realidad? El drama de la muerte súbita. Esto genera un gran impacto social, económico y mediático. Se ha visto que las causas de muerte súbita son diferentes en adultos y en niños. En la población infantil, niños, adultos jóvenes,
la mayor causa de muerte súbita son problemas eléctricos o cardiopatías congénitas. En cambio, cuando vas progresando en la edad adulta, evidentemente lo que prevalece es la enfermedad isquémica y la miocardiopatía isquémica. En cuanto a la genética de la muerte súbita, cuando se produce una muerte súbita, en un 10% la autopsia no pueden encontrar ninguna causa a nivel macroscópico. Incluso de estas, un 5% con análisis microscópico tampoco se detecta la causa. Estamos frente a una autopsia, lo que se llama una autopsia blanca, una necropsia blanca. En este caso, lo que se debería hacer es una autopsia molecular, sacar muestra genética y hacer estudio. ¿Por qué? Porque si encontramos el diagnóstico podemos hacer prevención. Las enfermedades familiares, hay base genética, pueden afectar a más de un miembro de una familia. Pero ¿cuál es la realidad? Que solo en un 10% o en menos de un 10% de los casos con autopsia blanca se recoge muestra genética, se hace panel genético, por causas económicas o a veces por causas legales, porque no tienes la muestra. Ya en el 2015, en las guías del 2015, se incluía ya el test genético para casos de muerte súbita inexplicada. Además, con el desarrollo del llamado Next Generation Sequencing, la tecnología ha ayudado a que el panel genético, desde hace 7, 8, 10 años, haya bajado el precio espectacularmente. Estamos hablando que el panel genético está alrededor del coste de unos 1.000, 1.500 euros. Se han descrito 126 genes, o lo que miramos cuando se pide una genética para cardiología, se miran 126 genes relacionados con cardiopatías familiares. Todos estos genes se han descrito para Brugada, para QT largo, para QT corto, para taquicardia ventricular catecolinérgica, un montón de genes. Y cuando tenemos tanta información, ¿qué hacemos? Necesitamos asesores genéticos que nos expliquen qué significa todo esto, qué significa tener 5 mutaciones. Porque se ha visto que no todas las mutaciones son patogénicas, que puedes tener alguna mutación, pero que no se ha descrito ni se relaciona como patogénica de alguna enfermedad. El asesor genético tiene un papel importante a la hora de informar de esta genética. Las unidades de cardiopatía familiar deberían estar estructuradas de la siguiente manera. Se recomienda que tienen que ser unidades donde se realice el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de cardiopatías familiares, tanto estructurales como canalopatías, que tiene que estar formado por un equipo multidisciplinar y que además tiene que estar coordinado con otros servicios. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital pediátrico, eso significa que nuestro paciente es el niño, pero su familia lo trata en otro hospital. Estamos muy coordinados con el Hospital Clínic, pero quizá el futuro es que en una misma unidad se puede tratar a niños y a padres. Y además deberíamos pensar en la incorporación de psicólogos o trabajadoras sociales en el grupo multidisciplinar para ayudar a este tipo de pacientes. ¿Cómo lo hacemos ahora mismo? Hacemos muy bien o bastante bien el diagnóstico, el tratamiento, pero ¿y el apoyo emocional? ¿Qué hacemos? Ante un diagnóstico así, tenemos que tener en cuenta que no es el paciente, que el paciente no es único, que es toda la familia. Y esto produce alteraciones físicas, psíquicas. Tener una muerte de un hijo por una mutación genética es difícil de asumir. ¿Cómo se sienten nuestros pacientes ante un diagnóstico cuando ha fallecido su hijo, le hacen la autopsia, sabe que es una canalopatía, tiene una mutación genética en el canal de sodio? Todos, absolutamente todos, se sienten culpables, se sienten impotentes y tienen un temor absoluto que le puede pasar lo mismo si tienen otro hijo. Eso significa que yo soy el portador, tengo 2 hijas más, se tienen que mirar, ¿qué hay que hacer? Hay que poner desfibrilador. Por eso la importancia de pensar, necesitamos asesores genéticos que nos digan, esta mutación hay que hacer algo, no hay que hacer nada, se explica que es patogénica, no es patogénica, no tiene ningún valor. Asistentes sociales, psicólogos, sobre todo psicólogos, he dicho que muchos de ellos debutan el caso con una muerte súbita, y grupos de ayuda, porque al fin y al cabo quien mejor te entiende es quien está pasando lo mismo que tú, tiene las mismas dudas.
¿Cuáles son nuestras herramientas? Las que tenemos nosotros a nuestra mano en nuestro hospital. Desde hace poco, era un año, se ha incorporado a la unidad de arritmias una gestora de pacientes, que es el nexo de unión de estos pacientes con todo el equipo. Es quien se encarga de mirar las genéticas, de estar en contacto con el grupo de Girona que nos da los resultados, y asesor genético, está en la consulta, y lleva un teléfono de la Esperanza donde le llaman para dudas, para consultar. Oye, esta medicación con Umbrugada ¿se puede dar? ¿No se puede dar? Contamos con asesor genético, el Instituto de Genética de Girona, que es quien nos hace la valoración de las muestras genéticas, es quien nos asesora sobre estas mutaciones. También disponemos de una psicóloga. Muchos pacientes los derivamos a la psicóloga, que está especializada en este tipo de casos. Y además mantenemos una estrecha relación con el Hospital Clínic sede maternidad, porque en caso de que quieran tener otro hijo, van a hacer selección embrionaria, que también se ha visto que con selección embrionaria sí que evitas la mutación del gen, pero aumenta la tasa de cardiopatía congénita, con lo cual está un poco así. Otra cosa que tenemos, otra herramienta, desde hace un par de años, bueno, en la segunda jornada montamos la jornada SAMS, jornada de síndromes arrítmicos relacionados con la muerte súbita, que durante la mañana hacemos charlas divulgativas para pacientes, para familias. Mientras tanto, los niños están en talleres de RCP, talleres de desfibrilación, de comida cardiosaludable. Hicimos hace 2 años la primera jornada, fue todo un éxito, se inscribieron como 500 personas, si no recuerdo mal. Ayer me mandaron WhatsApp, que hemos mandado las cartas hace 2 días, las invitaciones, y hay 200 personas inscritas. Fue todo un éxito. Pero todo esto está muy bien, pero el apoyo emocional, que es el título de mi charla. Pues como decía la Pantoja en sus tiempos mozos, cuando quería confesar cosas, hoy os quiero confesar una cosa. Yo sabía lo que hacíamos nosotros, pero desconozco lo que se hace en el resto de España, en el resto de hospitales. Y como hoy en día todos nosotros tenemos un tercer brazo, que es el móvil, que está pegado a nosotros continuamente, me puse a buscar por internet a ver qué había en España para este tipo de pacientes. Encontré que existe una asociación, la Asociación Española para Displasia Ritmogénica de Ventrículo Derecho, que son bastante potentes, dan apoyo de grupo, dan charlas. Existe otra asociación, la Asociación Española contra la Muerte Súbita, la Asociación José Durán, que salió a raíz de la muerte de un niño de 14 años jugando al fútbol. Esta asociación tiene como objetivo promover la investigación para cardiopatías familiares, concienciar a la población sobre el uso de la desfibrilación pública, hace donaciones de desfibriladores en campos de fútbol, tiene además ayuda psicológica y ayuda científica. Ellos disponen de asesores genéticos y cardiólogos donde mandan a los pacientes que piden ayuda. Además tienen grupos de apoyo de las hipertróficas, pues todos los hipertróficas hacen charlas comunes. Otra cosa que miré fue redes sociales. Todo el mundo tiene móvil, todo el mundo tiene redes sociales, pues voy a ver qué hay en las redes sociales. Facebook, la gran red, pues hay muchos grupos cerrados, tanto a nivel nacional como internacional, para canalopatías y para miocardiopatías. Mira, existe el grupo España del síndrome de Cute largo, 160 miembros, síndrome de Brugada, 132 miembros, 263 para hipertrófica, pero el más grande de todo, el más importante, un grupo llamado Orgullo DAI. Este grupo es un grupo cerrado, yo me pedí que me entrara en el grupo hace más o menos un año. Son más de 1.200 miembros en el grupo. Os aseguro que no para el foro, no para continuamente de darse apoyo uno con el otro. Oye, que me han diagnosticado una hipertrófica, tranquilo, yo llevo tanto tiempo con hipertrófica, el beta bloqueante, a mí me iba mal, pues a mí me lo han cambiado. Es un foro súper activo, ellos mismos se sacan sus estadísticas, esta la copié el otro día. La mayor parte del paciente tiene síndrome de ganas de vivir, pero bueno, sigue en la miocardiopatía hipertrófica, 112, la dilatada, muerte súbita, Brugada. Hacen un montón de eventos, quedadas en diferentes partes de España, quedadas con otras asociaciones, con la de displasia, cuelgan un montón de información, son unos cracks. Y dije, bueno, como esta gente es tan activa, pues voy a preguntarles a ellos qué apoyo emocional han tenido ante un diagnóstico. Les hice la pregunta y me contestaron 63 personas en un día.
60% de ellos en 5 horas. Son unos cracks. De estos me contestaron cutes largos, brugadas, miocardiopatías hipertróficas, dilatadas y arritmogénicas. Les pregunté, ¿qué os han ofrecido a vosotros ante este diagnóstico? 3 de 63, solo 3 tuvieron ayuda psicológica por parte de un psicólogo que le puso el hospital. Solo 3. 35 de ellos se buscó un psicólogo privado. Y a 5 les mandaron a un curso de relajación. ¿Qué han echado en falta? La segunda pregunta que les hice. Muchos de ellos me dijeron empatía. No tanto en la sala cuando implantan un desfibrilador, cuando hacen un test farmacológico, sino muchas veces en la consulta. Falta de tiempo, se quedan con muchas preguntas, les damos un montón de información en la consulta y no tienen tiempo de procesarla y generar la pregunta. Necesitan escucha activa, se quejaban de que no los escuchábamos suficiente, que les decíamos lo que les teníamos que decir y ya está. Que necesitan hacer preguntas, y esto va ligado con el tiempo. Entre que tú le das un montón de información, tiene que procesarlo y generar la pregunta, ya has pasado al siguiente paciente. Y la pregunta, esta se la lleva él a casa sin respuesta. Además, también se quejaban de que cambiaba mucho el personal, de que cada vez que iban a la visita se encontraban un médico o una enfermera diferente y que para ellos esto le generaba mucho estrés. Y para acabar, no quiero alargarme más, como conclusiones, quiero decir que nos queda mucho por hacer en este campo. Así como somos muy buenos en diagnósticos, muy buenos en tratamientos, nos queda mucho en esta parte de tratamiento, porque esto es tratamiento también. Hay que pensar, y las administraciones deberían pensar y direcciones en incorporar un psicólogo en plantilla en las unidades de cardiopatías familiares, o esto pienso yo. Hay que dar más formación al paciente y a la familia, porque el paciente es la familia. Y hay que fomentar la creación de asociaciones entre pacientes, porque queda claro con el Facebook, el que más se ayuda son entre ellos. El que más se puede ayudar es el que está pasando por el mismo proceso. Así que esta asignatura de ayuda emocional al paciente y a su familia, siento decir que la hemos suspendido. Pero bueno, os animo a que nos pongamos las pilas y a recuperar en septiembre. Ya está. Muchas gracias. Muy bien, muy buena charla, me ha gustado mucho. Pues nada, continuamos, ¿vale? Con Zuleika San Salvador, es diplomada en enfermería y logopedia y trabaja desde hace 2 años en la unidad de arritmias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Y nada, impacto biopsicosocial del paciente joven portador de DAI. Y una cosita, recordaos ahora que somos más, el código QR del librito, ¿vale? Lo escaneáis con el móvil para luego poder hacer preguntas que leeré en el iPad, ¿vale? Adelante. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer a la organización que nos hayan invitado a participar en una charla tan interesante y esperamos que sea de vuestro interés. El desfibrilador cardioversión automático implantable, el DAI, es el dispositivo de elección tanto para la prevención como para el tratamiento de las arritmias ventriculares malignas. Se va a encontrar en una situación de incertidumbre que puede repercutir tanto física como psicológicamente en su calidad de vida. En la actualidad existen diversos estudios que han analizado estas modificaciones en su calidad de vida. Entre las variables o factores predictivos medidos se encuentran sobre todo las terapias administradas por el dispositivo, la edad, el sexo, trastornos previos de ansiedad o depresión que haya tenido el paciente, el apoyo social con el que cuente, la red social, la gravedad de la enfermedad de base. También se incluyen la mejora de la enfermedad tras la implantación del dispositivo y todas las posibles modificaciones o limitaciones que haya experimentado. Al realizar una revisión bibliográfica, pues encontramos que está descrito que los pacientes jóvenes menores de 50 años tienen más riesgo de sufrir ansiedad y encuentran como más limitaciones en su vida diaria. Estos pacientes refieren pues más intranquilidad o realizan más preguntas acerca del ejercicio, la participación en la vida social y la vida sexual. En estudios más recientes, como veis, se observa que no se ha encontrado una correlación directa entre el nivel de calidad de vida, o sea, las repercusiones, y el género, la edad, tanto el nivel de estudios como el posible, no se han encontrado correlaciones directas, como el estado civil, quería decir. Desde la unidad de arritmias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, pues queríamos saber cómo era la experiencia de los pacientes jóvenes que tenemos nosotros en la unidad.
Para ello se ofreció un cuestionario voluntario. Este cuestionario se ofrecía a los pacientes que eran menores de 65 años, que hubiesen pasado como mínimo 6 meses desde el primo implante y que les correspondiese revisión del dispositivo en el mes de enero, una revisión que fuese tanto presencial como a través de la monitorización remota. A través de este cuestionario lo que queríamos saber eran las implicaciones tanto físicas como psicológicas que había tenido el paciente hacia el dispositivo, qué modificaciones tuvo en su calidad de vida, en su vida diaria, y también qué variables influyeron en la aceptación del dispositivo, así como también cómo habían valorado ellos la atención que recibieron por parte del personal sanitario de la unidad. El cuestionario fue respondido por 80 pacientes, que es el equivalente al 100% de los pacientes a los que se les ofreció este cuestionario. El 90%, es decir, 72 pacientes fueron varones y el 10% fueron mujeres. El promedio de la edad fue de unos 39,8 años y el rango de edad estuvo entre los 20 y los 65. El dispositivo fue colocado en un 76% por indicación primaria y en un 24% por indicación secundaria. Desde un principio, las descargas han sido siempre consideradas como uno de los factores más influyentes en las alteraciones psicológicas del paciente portador de DAI. Estas descargas son definidas como en ocasiones dolorosas, inesperadas, y se asocian mucho con miedo e incertidumbre por parte tanto del paciente portador del dispositivo como de la familia. En nuestro caso hay que destacar que tuvieron terapia del dispositivo un 30% de los pacientes. De este 30% tenemos que diferenciar entre un 25%, es decir, 20 pacientes, tuvieron terapias apropiadas, pero tuvimos a 4 pacientes que tuvieron terapias inapropiadas. Entonces, fueron el caso de estos pacientes, los que tuvieron terapias inapropiadas, los que nos comentaron miedo y ansiedad por parte de ellos. No fue el caso de los pacientes que tuvieron choques adecuados, que en este caso nos comentaron que habían tenido una sensación de seguridad hacia el dispositivo. En las repercusiones, en el ítem correspondiente a las repercusiones en el estilo de vida, encontramos que el 21% de los pacientes, todos ellos por indicación primaria, nos comentaron que sí que han encontrado limitaciones importantes en su estilo de vida habitual y también limitación en ciertas actividades. Sobre todo remarcaron en las actividades que tenían que ver con el mundo laboral. 4 de estos pacientes nos comentaron que precisaron tratamiento psiquiátrico y una de las pacientes más jóvenes nos refirió que lo que a ella más la vergüenza la daba o más repercusión tenía era cuando tenía que acudir a la consulta y en el registro se observaban ciertas alteraciones, el tener que reconocer que esas alteraciones eran en los momentos que había tenido relaciones sexuales. En lo relativo al aspecto físico, encontramos que hay a un 6% de pacientes que les preocupa este tema. Dentro de este grupo encontramos que todos fueron hombres, el 100% de este 6% fueron hombres, y nos comentaron que su preocupación fue sobre todo previa al implante. Además, 2 pacientes nos comentan que en este aspecto estuvieron más preocupados sus parejas que ellos respecto a esto. En las repercusiones del aspecto físico, lo que más destacaron fueron el bulto del dispositivo y también en el caso de 2 pacientes y los 2 por indicación primaria, destacaron que lo notaban como suelto, como que estaba el dispositivo suelto por el cuerpo. En el ítem de las relaciones sociales encontramos que 8 pacientes, es decir, el 10%, sí que han encontrado limitaciones en sus actividades, en sus relaciones sociales habituales. Pero aquí sí que insisten mucho que su entorno más próximo fue fundamental para afrontar este periodo de cambios. En los desplazamientos encontramos que los desplazamientos fuera de la provincia del hospital de referencia preocupa a 6 pacientes de nuestra muestra, correspondiente a un 7%. Especificando que dentro de este grupo tenemos a 3 pacientes que también les influye su patología de base, es decir, que no es una limitación específica por el DAI. En lo relativo al ítem de la consulta posimplante tenemos que están satisfechos 100% con la atención que reciben en la consulta posimplante, no siendo así con la consulta previa. En la consulta previa sí que refieren que han tenido una información pues, relativamente escasa o insuficiente, especialmente en el mundo laboral. De hecho, 2 pacientes nos refirieron que de haber conocido previamente las limitaciones que iban a tener en el mundo laboral, pues igual hubiesen valorado esperar un par de meses para colocarse el dispositivo, porque estaban pendientes de un contrato indefinido. A la respuesta de la monitorización remota tenemos que el 76% de los pacientes encuestados estaban dentro de ella.
Dentro de este 76% tenemos que el 90% de los pacientes encuestados están muy satisfechos con la atención que reciben y lo consideran la monitorización remota como un plus de tranquilidad y consideran eso muy aceptable y que se debería de extender más. Por el contrario, el 10% consideran que para ellos es indiferente o nulo estar dentro de ese programa. En la unidad de arritmias, en la unidad de las enfermeras de la unidad de arritmias, junto con la Universidad de Cantabria, realizaron un estudio que se presentó en el Congreso de Arritmias del 2013, en el que ya se constataba la satisfacción de los pacientes incluidos dentro de este programa. Bueno, pues a la hora de revisar los resultados obtenidos de nuestro cuestionario, observamos que la mayoría de los pacientes jóvenes han conseguido integrar satisfactoriamente todas las modificaciones que supone en el estilo de vida ser un paciente portador de DAI. Todos estos datos recogidos nos han ayudado a identificar esas variables que han tenido que superar y todas las variables que les han resultado más difíciles. Está claro que en nuestro centro de trabajo tenemos que mejorar la atención que se está prestando a los pacientes preimplante, hablándoles de las ventajas, pero también pues, de los inconvenientes, de las posibles modificaciones que van a tener en su calidad de vida y también de todas esas dudas que les puedan ir surgiendo. La labor de enfermería es fundamental en el apoyo que hay que prestar a los pacientes y a la familia desde un principio, acompañándolos en todo el proceso y informándoles, oyéndolos por delante, acompañándolos en todo el proceso de cambio, tanto desde el primer momento, con el afrontamiento de la situación inicial, como en el periodo de cambio que pueden suceder a lo largo del tiempo. Estamos ya empezando a realizarlo para intentar que la labor de enfermería sea una labor que empiece desde el minuto 1, desde el principio, para poder garantizar una atención continuada y de calidad a todos estos pacientes. Y, bueno, pues ya para terminar, para concluir, quisiera pues hacer un reconocimiento a las compañeras de la consulta de DAI, porque no siempre en las mejores condiciones, pero han sabido crear un ambiente de apoyo y de colaboración que ha podido acompañar y satisfacer las necesidades de los pacientes a lo largo de todos estos años. Especialmente a Nieves, que es una compañera que se ha jubilado ya pues, hace unos meses, que ha sido nuestra maestra y amiga. Y ya está. Muchísimas gracias. Muy bien, Zule, muy bien. Bueno, pues nada, continuamos, ¿vale? Con Verónica Montero, que trabaja desde hace 2 años en la unidad de electrofisiología del Hospital Germán Trias y Puyol de Badalona y nada, con la ponencia dedicada a práctica de deporte en portador de DAI. A ver, ¿qué tal? Comienza. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias por la invitación a hacer esta charla. Como ya han dicho, voy a hablar sobre la práctica de deporte en portadores de DAI. El DAI, por todos es conocido la importancia para prolongar la vida, pero creo que también tendríamos que hacer hincapié en la calidad de la misma. La OMS define la calidad de vida como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive, y en relación con sus objetivos, sus expectativas y sus normas, y sus inquietudes. El deporte, en las personas que lo realizan de forma prolongada, es una actividad que perciben como algo necesario en sus vidas. Y el implante de un dispositivo en estos individuos implica una alteración en su estado de bienestar físico, mental y social. Es por esto que nos planteamos valorar las recomendaciones que damos a los pacientes tras el implante. La Sociedad Europea de Cardiología, en su guía de 2016, lo primero que nos indica es la prohibición de la realización de deporte, excepto aquellos de baja intensidad, poniendo como ejemplo el golf, el bolos o billar. También nos recomienda no realizar actividades deportivas las 6 semanas posteriores al implante y siempre recomienda hacer una ergometría antes de empezar la realización de la práctica deportiva. También recomienda no realizar 6 semanas después deporte, 6 semanas después de haber recibido una descarga, ya sea apropiada o inapropiada. Recomienda también evitar deportes de contactos, movimientos extremos del brazo homolateral, evitar deportes en los que la disnea o el presíncope exponga a riesgos adicionales, también evitar deportes que exista un campo electromagnético. Todo hay que decir que nosotros no hemos encontrado ningún deporte que requiera un campo electromagnético y evitar la taquicardia sinusal por encima del umbral de desfibrilación programado.
Por otro lado, nosotros a los pacientes les entregamos un libro en el cual aparecen recomendaciones para muchos aspectos de su vida y también relacionadas con el deporte, ¿vale? Y hay que destacar que en este libro les decimos que el ejercicio es una actividad saludable y forma parte de todos los programas de cuidados cardiovasculares, ¿no? Un poco les ponemos por un lado trabas para hacer deporte y por el otro lado les decimos que es bueno hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestros pacientes? Bueno, pues nosotros decidimos hacer una búsqueda de estudios sobre la seguridad en el deporte y si era seguro hacer deporte llevando un desfibrilador. Y todo hay que decir que no encontramos gran cosa, es decir, que encontramos únicamente un estudio en el que se centra en el deporte en pacientes con DAI, que fue del 2013, que es un registro multinacional en el que se estudiaron 372 atletas con DAI, de los cuales 328 pertenecían a deportes organizados y 44 desarrollaban deportes de riesgo. Se dieron 49 descargas en 37 pacientes durante la práctica deportiva, 39 descargas en 29 pacientes durante otra actividad física y 33 descargas en 24 pacientes en reposo. Entonces, que en todas estas descargas el desfibrilador terminó con el evento. Sí que hay que destacar que la mayor parte de las descargas se dieron durante la realización de actividad deportiva, pero también es necesario destacar que el porcentaje de descargas que se dio no fue muy superior a las que se dieron realizando otro tipo de actividades que no fueran deportivas. Encontraron también tormentas arrítmicas que se produjeron sobre todo en pacientes con taquicardia catecolaminérgica, fibrilación idiopática y patología isquémica. No se produjeron lesiones derivadas del síncope y la descarga. La vida útil del dispositivo en los electrodos no se vio afectada. Y hay que destacar que, a pesar de las descargas que se dieron durante el deporte, los pacientes mayoritariamente decidieron seguir continuando con la práctica deportiva porque para ellos esto era percibido como un aumento en su calidad de vida. La conclusión de este estudio es que la mayoría de los atletas que son portadores de un desfibrilador pueden animarse a realizar deportes de competición sin ningún daño físico o riesgo de que el dispositivo falle a detener la arritmia. Nosotros, por nuestra parte, en nuestro hospital, también decidimos hacer un pequeño estudio para ver la adaptación psicológica del deportista tras el implante de un dispositivo intracardíaco. Fue un estudio retrospectivo, observacional, en el cual a 10 pacientes les pasamos una entrevista informal, en el cual eran 10 pacientes que durante sus visitas de seguimiento manifestaron realizar o haber realizado deporte de alta intensidad. Definimos alta intensidad como realizar deporte al menos 2 días a la semana y de forma prolongada, es decir, que llevasen más de 5 años realizando este deporte. En la entrevista preguntamos la edad, el tipo de dispositivo implantado, si presentaron sintomatología previa al implante, el tipo de deporte que practicaban, el tiempo que llevaban practicando dicho deporte, el número de días de la semana que lo practicaban anterior al implante y el número de días que lo practicaban después del implante. El número de descargas recibidas durante la práctica del deporte, si habían existido lesiones asociadas al síncope y o descarga, y si habían disminuido o abandonado la práctica del deporte, el por qué. Los resultados fueron que 3 pacientes llevaban marcapaso y 7 pacientes llevaban un DAI monocameral, que la edad era entre 19 y 63 años, es decir, que tratamos pacientes en los cuales son muy jóvenes. Uno de ellos jugaba al baloncesto, 2 practicaban triatlón, 7 montaban en bicicleta y corrían, y es en este último grupo donde englobamos todos los marcapasos. El tiempo practicando el deporte de alta intensidad eran 12 años de media, y solo uno de ellos, que fue el que practicaba baloncesto, abandonó totalmente la práctica deportiva. Por el contrario, todos los demás seguían practicando la misma cantidad de días deporte, es decir, 4 días a la semana más o menos, pero todos disminuyeron la intensidad del entrenamiento y todos abandonaron las competiciones. Solo uno de los pacientes recibió descargas durante los entrenamientos, ya que se taquicardizaba por encima del umbral de taquicardia ventricular programado. No se presentaron lesiones asociadas ni hubo síncopes y no se detectaron disfunciones del dispositivo. Y cuando les preguntábamos a todos por qué dejaban o habían disminuido
la intensidad del deporte, nos decían lo mismo, por miedo. O sea, los pacientes manifiestan tener miedo a los eventos que se puedan desarrollar, pero sí que es cierto que el carácter adictivo del deporte hacía que siguieran practicándolo. Para ellos era percibido como una normalidad que dificultaba su adaptación a la vida el hecho de dejar totalmente el deporte. Es por esto que nos preguntamos si debemos prohibir la práctica del deporte en pacientes con DAI. Bueno, pues el estudio que encontramos en 2013 nos demuestra que no existen variaciones significativas de incidentes entre la población con DAI que realiza deporte y la que es más sedentaria, y el que realizamos nosotros nos dice que, a pesar de todas las recomendaciones que damos, no son efectivas porque el deporte tiene un carácter muy adictivo en estos pacientes y que para ellos es una mejora de su calidad de vida. Por tanto, como conclusión, creemos que sería útil recomendar a los pacientes que realizan deporte evitar frecuencias cardíacas por encima del umbral de detección de taquicardia ventricular. También consideramos necesario efectuar más estudios orientativos a la interacción del DAI por las actividades deportivas para desarrollar unas recomendaciones que no menoscaben la calidad de vida de los pacientes. También creemos que las recomendaciones podrían ser excesivamente restrictivas, dados los beneficios del deporte para la salud cardiovascular, y también creemos que las recomendaciones deberían adaptarse a la patología del paciente y no tanto al hecho de llevar o no un DAI. Pues gracias por vuestra atención.